Usted escucha Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega. Bueno, muy buenos días nuevamente a las personas que me están escuchando en la radio, nuevamente a las personas en el Facebook Live, buenos días. Ha sido una transmisión un poquito atropellada, increíble. El día de hoy teníamos planificado una entrevista con Oscar Lemus, él es colombiano, es Oscar Rodríguez Lemus, tiene en el Facebook. Él es un experto en gerenciamiento de la calidad. Y tiene inclusive el tema de la certificación, algo parecido a lo que es certificar temas de calidad, ¿no es cierto? Certificación de felicidad se llama lo de él, y es algo parecido a la certificación en calidad. Algo parecido en el tema de certificar, me refiero, ¿no? Hay que hacer algunas cosas, hay que hacer algunos cambios de cultura, sobre todo cultura corporativa, y uno puede llegar a hacer gerenciamiento de felicidad. El día de hoy queríamos hablar de este tema, ojalá y nos pueda contactar por el teléfono convencional. Si es que lo logramos, si es que nos llama, bueno, pues aquí prestos para escucharle, y si no, tenemos que salir adelante con el proceso. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Ser empresario o emprendedor no es sencillo. Debes aprender, debes prepararte, debes desarrollarte. Hablemos de Negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que te entrega las mejores prácticas de marketing, liderazgo, ventas, management, talento humano, de manera que las puedas aplicar tú de forma fácil y sencilla en tu organización. Le saluda a su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial. Todo por el 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699, 2316-699 o al WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852. 099-8498-852. Le saluda su amigo Ricardo Ortega. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo y cultural. Si estás en los negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión de futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Bienvenidos. Bueno, recuerdo cuando el Pato Borja estaba sacando su nuevo programa allá en Ambato, estaba con la nueva radio y no pudo salir el día que había planificado por temas tecnológicos. Y yo decía, ¿por qué no probó antes? Qué pena el Patito, ¿no? Y bueno, pues ahora nosotros ayer probamos, teníamos listo todo, habíamos programado todo, iba a salir algo espectacular y sin embargo hoy la tecnología nos jugó una mala pasada. Así suele suceder, así a veces pasa y hay que reponerse a esas situaciones, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar sobre la felicidad en las organizaciones. Hay datos estadísticos que son bastante críticos. Nos hablan sobre la ansiedad en las organizaciones. Ahora, la ansiedad es un tema de la vida diaria y es un problema que estamos teniendo las personas. ¿Cómo funciona este tema de la ansiedad? Bueno, primero hay que entender qué es el estrés. Mucha gente se queja del estrés. Y bueno, el estrés no es malo per se. El estrés es algo que nos acompaña desde hace 2,5 millones de años que existimos. Por lo tanto, para algo ha de servir. Y el estrés se divide en dos partes. Es decir, cuando usted dice que tiene estrés, habrá que analizar cuál de los mecanismos ha activado. Entonces, un mecanismo es el mecanismo de la supervivencia, que es el que normalmente activamos, ¿sí? Y el otro es el de la adaptación. Ahora, el primer detonante, que es el de la supervivencia, ¿cómo funciona? Vamos a suponer que yo me encuentro con un animal que me puede hacer mucho daño. Bueno, acá para los chagras vamos a suponer que se encuentran con un toro de lidia frente a frente y el toro, ustedes sienten que les va a atacar. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues en ese momento se empieza a mandar la sangre a toda fuerza, el corazón empieza a funcionar 5 veces más rápido y usted se vuelve mucho más veloz, más rápido que el mayor atleta o el mejor atleta de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque los mecanismos de supervivencia ese rato reaccionan. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Bueno, es bastante sencillo. La sangre empieza a fluir a mayor velocidad, pero se va a las piernas y se va a los brazos. Totalmente, ¿no? Como está en estas partes, usted obviamente es mucho más veloz. Sin embargo, dejó de funcionar ¿en dónde? En el cerebro. Bueno, empieza a mandar muy restringida la sangre al cerebro, ¿no? Empieza a mandar muy restringida la sangre al estómago, al esófago, empieza a mandar sangre restringido a otros lados. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo este mecanismo de supervivencia activado todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa cuando como? Cuando como, la sangre, como no está llegando bien al estómago, yo voy a empezar a generar procesos de menor calidad, por lo tanto no voy a poder procesar la alimentación. Y esto va a generar el reflujo gástrico. Más o menos así es como empiezan a funcionar los procesos estos de estrés. Esto es cuando yo he activado el proceso de estrés, el mecanismo de supervivencia, ¿no? Otro es el mecanismo de adaptación, ojalá lo alcancemos a ver, pero más o menos es el problema que estamos teniendo ahora en la sociedad. Esto nos bota algunos datos. Uno de los datos más interesantes que nos bota es que más o menos el 96% de la población en el mundo está teniendo altos índices de ansiedad. Ahora, si nosotros cambiamos un poquito las cosas y ya no hablamos de un animal que nos ataca, sino hablamos de que nosotros tenemos miedo en esta sociedad actual, de que el vecino es enemigo, de que el supervisor está hablando mal de nosotros, de que el gerente probablemente me quiera votar, de que tengo que tratar de cuidar mi trabajo para que no me despidan, entonces yo empiezo a tener enemigos en todos lados. Y si yo tengo enemigos en todos lados, el mecanismo de supervivencia está totalmente vivo y presente todo el tiempo. Y si este mecanismo de supervivencia está presente todo el tiempo, yo tengo niveles de ansiedad súper altos. O sea, algo está generándose en las organizaciones. Frente a esto, hay un tema súper interesante que están desarrollando, que es la gerencia de la felicidad. Esta gerencia de la felicidad lo que trata de buscar es que haya ambientes de trabajo adecuados. Normalmente, ¿cómo se lo conoce esto en las organizaciones? Bueno, pues técnicamente las organizaciones lo conocen como clima laboral. Acá en Ecuador es conocido el clima laboral, sin embargo no es muy gestionado. Y aquí viene un llamado de atención para las organizaciones. Normalmente el gerente de talento humano en todas las organizaciones, bueno, no en todas, en la gran mayoría de organizaciones medianas y pequeñas, ahora en las micro, que en las micro a veces ni siquiera hay alguien de talento humano, pero en las pequeñas y medianas, ¿a quién le ponen? Alguien que sepa hacer nómina, punto final. Eso es lo que les interesa. Bueno, que sepa entrar al SUD, que sepa hacer algunos trámites. Trámites que son totalmente operativos. Para eso le ponen a alguien de talento humano. Cuando eso es un trámite meramente contable, de pronto legal, pero no tiene nada que ver con talento humano. Frente a esta visión que tienen las personas de talento humano en varios países del mundo, no es solamente aquí en Ecuador, es una visión tal vez de Latinoamérica, podríamos decirlo. Lo he visto en Colombia, lo he visto en Perú, en algunas empresas de Argentina también algo de esto se ha visto. Lo he visto en Chile también. Entonces, como esta visión de talento humano, de no enfocarse en la parte importante de la organización, que son los empleados, sino enfocarse en nómina, enfocarse en ese tipo de cosas, ha hecho que no haya una profesionalización adecuada de talento humano. Entonces, vamos a suponer que usted está en un chat de directores de talento humano de empresas medianas, y usted va a encontrar en ese chat mucha información sobre nómina, muchísima información sobre nómina. Cuando nómina no es un elemento directo, ni siquiera importante de talento humano. Es decir, es un elemento contable. Ojo, otra cosa son las políticas salariales, eso sí es de talento humano, separándole, ¿no? Políticas de
políticas salariales, políticas de desarrollo y crecimiento salarial también, políticas de desarrollo humano, etcétera. Esas sí son de talento humano. ¿Ya? Dentro de lo que es desarrollo organizacional hay un subsistema completo que se llama clima laboral. La gerencia de la felicidad lo que busca es desarrollar climas laborales adecuados, ¿sí? En otras palabras, ¿no? ¿Y qué es lo que intenta? Intenta generar una cultura con unas no recetas mágicas, ¿no? Cuando hablamos de ISO de calidad, por ejemplo, ahí tenemos unos elementos que hay que desarrollarlos, pero no son una receta mágica. ¿Qué es lo que son? Bueno, son una guía de buenas prácticas de talento humano de las mejores empresas. Entonces, lo que se hace es desarrollar los casos de estudio de las mejores empresas. ¿Qué tienen de especial para que la gente esté totalmente comprometida y sea altamente productiva? Muchas veces hemos hablado de los equipos de alto desempeño. Los equipos de alto desempeño, ¿qué tienen de especial o qué hacen de especial estos equipos de alto desempeño? Bueno, lo primero que llegan a generar es un compromiso total con la gente. Cuando yo quiero ser empresario, yo debería tener estos equipos de alto desempeño. Si no logro generar equipos de alto desempeño, estoy complicado. Y ahí empiezo a tener rotación de la gente está molesta, no se compromete, hay robos internos, la gente tampoco atiende bien al personal, al cliente, no le atiende bien, no se atienden bien entre la gente interna, es decir, hay muchas fricciones. Ahora, esta gerencia de la felicidad lo que busca es hacer transformaciones o cambios en este tipo de culturas. Acá en Latinoamérica es importantísimo desarrollar cambios en estas culturas, ¿no? Necesitamos hacer cambios en la cultura de atención al cliente. E internamente hay una palabra mágica que se llama engagement. Lograr que la gente interna de la organización esté comprometida con la organización. ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay varias herramientas que se tienen para eso, muchas herramientas, pero todas arrancan desde desarrollar un perfil adecuado. Ahora, el psicólogo, que ya es especialista en el tema, ¿no? El psicólogo organizacional sabe hacer perfiles adecuados, sin embargo, muchas veces no hace un perfil que sea más allá de lo adecuado, es decir, busca elementos netamente observables para poder contratar a alguien, pero no se va a elementos de cultura organizacional. Ahí viene un tema importantísimo, ¿no? Juan Carlos López. Juan Carlos, a los tiempos. Buenos días, Magíster. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Juan Carlos nos está saludando desde España. Un saludo cordial para Juan Carlos. Tañita Yepes también está en la transmisión. Un abrazo cordial y gigante para Tañita. Entonces, les decía, estos elementos de cultura corporativa deben estar muy bien entendidos, muy bien desarrollados para que la gente se sienta parte de. Dentro de las mediciones que se hacen especializadas, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a medir lo que es trabajo en equipo en la organización. Dentro de estos hay un elemento que es fraternidad. Y les decía en algunos de los programas, la fraternidad es el elemento más importante que tienen las organizaciones. Marisol Marino Astudillo nos dice, saludos amigos, saludos Marisol, saludos cordiales, lastimosamente Mari nos está saludando desde Cuenca y con ella habíamos coordinado para hacer el programa con un invitado desde Colombia y resulta que no pudimos tener este invitado. Nos está saludando Diana Ospina, saludos desde Colombia. Dianita, un abrazo cordial para usted. O sea, porque no hicimos la planificación con usted, se dañó la transmisión, Dianita. Así que tenemos que coordinar para hacer la transmisión con usted también y todo se va a arreglar. Un saludo cordial para Diana allá en Colombia. Verónica Mayorga Toro, saludos. Entonces, en Latinoamérica hay un problema súper serio, en Ecuador sobre todo hay un problema súper serio, y es que talento humano no se ha dedicado a hacer las cosas de talento humano. ¿Cuál es el trabajo de talento humano? Bueno, verificar que la cultura corporativa esté adecuada con la gente que trabaja en esa cultura corporativa, que estén todos conectados y que logren
engranar en un proyecto a largo plazo, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Va a generar compromiso, va a generar integración y va a generar felicidad. El proceso de la felicidad en las organizaciones es un proceso súper complejo. Y ahí lo que se tiene son, lo que les decía, ¿no? Las buenas prácticas de las mejores organizaciones y se va desarrollando un proceso que debe ser obviamente guiado, ¿no? Si ya tenemos un problema muy complejo con las organizaciones ahora, no vamos a inventar que el de talento humano, que muchas veces es, no sé, un abogado, un contador, en ocasiones ni siquiera tiene estudios superiores. Ojo que no estoy priorizando a nadie, pero queremos que esa persona nos guíe hacia una cultura donde nos sintamos bien como organización, donde todos seamos felices, ¿no? Y además, cuando decimos, oiga, pero eso va a tener un costo, no, ni invierta en esa cosa, ¿no? Ahí tenemos problemas, ¿sí? Dianita Ospina nos dice, claro, un honor para mí, con gusto, Dianita. Oscar Rodríguez Lemos nos dice, un abrazo para todos, pronto podremos encontrarnos. Qué complicación el día de hoy. Vamos a hacerlo vía teléfono, Oscar, es mucho más fácil, hacemos el Facebook Live, escuchamos todos, vamos a hacerlo vía teléfono, ya coordinamos para ver si lo hacemos la próxima semana, ¿sí? Porque dentro de 2 semanas tenemos ya 2 invitados, veamos cómo lo hacemos. Wilmer Osvaldo Domínguez nos dice, saludos desde el norte de Santa Elena, muy buenos días, buenos temas, gracias por esa guía. Wilmer, ¿cómo le va? Wilmer, un saludo cordial allá a Santa Elena, a su tierra, un saludo fraterno también. Bueno, les decía, este problema de las culturas corporativas, de las culturas organizacionales, es un problema bastante serio. ¿Por qué? Hay unas estadísticas que nos dicen que más o menos el 35% de la productividad se pierde por distintos tipos de problemas. Problemas como, por ejemplo, las faltas consecutivas. La gente empieza a faltar. Dicen, no, es que esto es un tema de seguridad industrial. No es cierto. Es un tema que está relacionado con procesos de ansiedad. Por ejemplo, reflujos gástricos. Por ejemplo, problemas de dolores musculares a nivel de espalda. Cuando hacemos charlas, muchas veces yo les digo a la gente, bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Hagamos este ejercicio con el cuello. Y les empieza a sonar el cuello, les empieza a doler. A veces hay gente que tiene dolores a nivel de la frente. Dice, me dolió acá o vi un punto negro. Son niveles de ansiedad bastante altos que estamos teniendo. Les decía, ¿no? La sangre no está corriendo de la manera adecuada y empieza a generarse acá un tema muscular de tensión total, ¿no? Eso es lo que se vive en las organizaciones. Imagínense, yo voy a una organización y sufro por llegar a esa organización. Me duele llegar a esa organización. Complicadísimo, sí. Complicado. Yo hace muchos años tuve la suerte de trabajar en Repsol YPF. Esta empresa, una empresa espectacular, a mí me trató muy bien. Yo tuve beneficios increíbles de esa organización. Y no solamente me refiero a la parte económica, sino a muchas cosas que hacía por el bienestar de la gente. Sin embargo, cuando nace mi hijo, yo decidí que no iba a darle una vida en la que yo estaba viajando 15 días, desaparecía y 15 días regresaba. Por eso decido renunciar. Y sin embargo, de esta renuncia yo todavía guardo muy buenos recuerdos de esta organización. Porque debemos tratar de buscar el comprometer a la gente. ¿Sí? Los matrimonios antiguamente funcionaban porque la gente estaba comprometida, no porque no habían problemas. Ahora hay un problema y la gente quiere irse, no se compromete. Bueno, pues tampoco estamos haciendo nada para que se comprometan, no estamos desarrollando nada para que la gente se comprometa. Y es lo que tenemos que cambiar. Entonces, el mayor problema que tenemos es esa profesionalización del talento humano. Hace más o menos unos 15 años, puede ser, no tengo la fecha exacta, salió un artículo en una de las revistas más importantes del mundo, en Harvard Business Review, donde hablaba sobre la poca importancia que tiene talento humano, ¿no? Hablaba por qué odiamos a la gente de talento humano. Y ahí hacía eco de un problema muy serio que tiene talento humano y es el no aportar con temas estratégicos a la organización. Bueno, pues
lo que es la gerencia de la felicidad es un tema totalmente estratégico para las organizaciones porque va a aportar en elementos de productividad, va a aportar en elementos de desarrollo, va a aportar en temas de empoderamiento organizacional, va a aportar en temas de incremento en las acciones propositivas. Una cosa es ser productivo y otra cosa es aportar en otros elementos en los que yo sé que podrían hacer algo, pero no tiene nada que ver con mi área, entonces ¿para qué me meto? Si no sé, no me meto, dice la gente, ¿no? Pero hay veces en las que muchos colaboradores saben lo que hay que hacer y sin embargo no se meten. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con la organización. Bueno, es un problema de ellos, suelen decir, es un problema de la organización y ellos verán cómo solucionan. No ofrecen ayuda propositiva. Y la gerencia de la felicidad, cuando yo logro comprometer a la gente, lo que busca es eso, ¿no? Hacer una transformación, conectar a la gente, que los dueños de la organización ni siquiera tengan que estar. Ahora, ojo, si a esto le sumamos elementos de economía popular y solidaria, acá en Ecuador, economía social, economía solidaria en otros lados, lo que vamos a lograr es algo súper interesante porque ya no es dueño una sola persona. Acá hay casos súper increíbles, ¿no? Interesantes, casos de estudio a nivel mundial, como el Salinerito, por ejemplo, que es una empresa que pertenece a muchísimas personas, es decir, es una cooperativa de producción. Cuando nosotros logramos esos elementos, nosotros no solamente estamos conectando a la gente, sino que estamos yendo muchísimo más allá de eso, porque la gente está totalmente comprometida, pero además es dueña de la organización, entonces se conduele, no solo se compromete, va mucho más allá del compromiso. Y bueno, pues estamos regresando a fórmulas que de pronto antiguamente la gente sí sabía y las hacía, solamente que no ponía ciencia en ello, ¿no? Muchas veces nosotros nos olvidamos de la ciencia, de lo que tenían antiguamente, de lo que hacían antiguamente, nos olvidamos de esas cosas y tratamos de desarrollarlas de una manera totalmente diferente. Tania Yepes nos dice: buenos días, Magíster, qué gusto saludarle, excelente tema. Lamentablemente con esto de la pandemia nos cambió la vida a todos y como usted dice, vivimos con bastante estrés, ansiedad, porque lamentablemente el área de talento humano muchas veces no se hacen al empleado, sino solo reciben órdenes del gerente y se vuelve un ambiente tóxico. ¿Qué podría hacer para cambiar el ambiente laboral? Bueno, para cambiar el ambiente laboral se necesitan muchas cosas. El primer gran elemento se llama compromiso de la alta gerencia, es decir, que la alta gerencia esté comprometida con hacer un cambio. Ahora, usted me puede decir, pero si la gerencia no quiere cambiar, bueno, para eso hay un directorio, hay unos jefes que tienen la gerencia. Ahora, hay organizaciones que son tóxicas y que los mismos directivos son tóxicos. Si ellos no cambian, bueno, pues lo que van a hacer es que los empleados salgan. Ahora, hay una gran verdad, a pesar de que tenemos problemas de empleabilidad en la actualidad, yo suelo recomendar: si usted no se siente identificado con la cultura de esta organización, pues no debería trabajar ahí. Debería buscar otras opciones, debería pensar en otras opciones. Hay opciones en el mercado, a veces el problema es que no las buscamos, o a veces el problema es que estamos encasillados en algunas cosas, pero es increíble lo que usted me acaba de decir, porque la gerencia de la felicidad lo que busca es lo contrario, que la gente diga: yo quisiera trabajar en esa empresa. Y para finalizar el día de hoy, la transmisión del día de hoy, que fue tan complicada, ¿no? Hoy sí ha sido una transmisión extraña. Pero para finalizar esta transmisión, les quiero contar una pequeña anécdota de algo que me pasó. Hace muchos años, uno de mis primeros, más bien iba a ser mi primer empleo ya con título universitario, me llamó una empresa, La Tabacalera, acá en Ecuador. Esta tabacalera había generado un proceso de selección súper fuerte. Hicimos varias pruebas, fueron varios procesos, varias entrevistas, hasta que llegamos a los 3 finalistas. Dentro de los 3 finalistas desecharon a uno de los 3 y habíamos quedado ya solamente 2 finalistas. Y me estaba yendo muy bien en todo el proceso final. Cuando llegué a la entrevista con el gerente general, esto fue espectacular. Y lo primero que hizo fue brindarme un
cigarrillo. Y yo le dije que no fumaba, que para nada, no, yo no fumo, ¿no? Y en realidad yo no fumo, nunca he fumado, nunca me ha llamado la atención. Y peor, posterior a eso, mi papá, que si era fumador, muere con cáncer a los pulmones, ¿no? En ese momento en el que yo dije, no, muchísimas gracias, porque tenía obviamente esta situación de que no me gustaba y de que mi papá fumaba muchísimo, el gerente de la organización me dijo, oiga, qué pena, ha sido un gusto conocerle, pero usted no puede trabajar con nosotros. Yo iba a ser jefe de talento humano en aquel tiempo. Y me dijeron que no. Yo creí que fue algo malo. En realidad, no, ¿cómo va a ser eso? Pero resulta que ellos tenían la razón. Estuvo bien lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque yo no me adaptaba a la cultura organizacional. Si usted no se adapta a la cultura organizacional, a veces usted está de más. Un abrazo gigante para todos. Finalizamos la transmisión.